tarde y no a comerciales. Digo, pero ¿cómo las personas le pueden tener miedo a ir al dentista, verdad? Para eso tenemos un especialista dentista, Tomás Aitken Leiva, que nos viene a explicar esto. Yo no sé, yo no entiendo. ¿Por qué Lugo le tiene miedo a ir al dentista? Ay, ¿tú no? Yo no la tengo miedo, a mí me cuando encanta. eres chica? No, nunca. Siempre está el dentista. Te lo juro ella era buena para el dentista. ¿No ves? ¿No ves? ¿Qué quiere hacer hoy día, mijita? Le decía a la mamá. ¿Quién era el dentista, mamá? Pero es algo que efectivamente, como bien dice Fallon, viene como de que uno es niño, ¿cierto? ¿Qué es lo que has podido identificar tú? Lo que pasa es que al final la fobia al dentista viene por dos razones. O porque uno tuvo una muy mala experiencia alguna vez, o simplemente que la persona que tiene mala experiencia le mete miedo a un niño. Por ejemplo, te voy a llevar al dentista si es que te portas mal. O el dentista te va a pinchar. ¿En serio? Pero al final tiene todo que ver con que una experiencia mala previa es lo que genera la fobia al dentista. Porque igual ahora hay mucha más tecnología, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, claro, a mí, más allá de que en verdad nunca me dio miedo ir al dentista, soy súper tolerante al dolor y todo eso, pero las inyecciones, esto de la anestesia, que te pongan, no sé, una anestesia directa como al paladar, eso te da una impresión pero terrible, aparte de las manos grandotas, ¿verdad?, que tienen los dentistas y donde se pone la aguja, po. Claro, tengo la suerte que tengo las manos chicas, por suerte, pero efectivamente yo creo que desde hace unos 15, 20 años atrás hay mayor conciencia que esto tiene que tener un tiempo. La misma anestesia. Pasaba mucho tiempo antes que uno iba a los consultorios y uno te mandaban con la anestesia. Y yo creo que hasta el día de hoy, Pero hay ciertas consideraciones, primero hay que generar una confianza con la persona. O sea, si tú al final tuviste una mala experiencia y vas a ir al dentista, te atreviste a ir al dentista, primero que nada, trata de elegir a alguien que te inspire confianza, una persona que al que tú lo veas digas, mira, yo creo que con él voy a tener una buena experiencia. Y que esa persona se tome el tiempo de atenderte. Claro. No hacerlo cada 15 minutos. O sea, realmente que se siente, que tú le expliques, hola, te voy a poner anestesia, dejar que la anestesia tome. Tomás, ¿y cómo se traduce esto de la fobia en ir al dentista? En no ir simplemente al dentista o llegar a la consulta y empezar como a retraerse, alejarse incluso del dentista. Ambas cosas. O sea, hay pacientes que llegan y te dicen, doctor, no voy hace 20 años porque me da miedo. Y me trajo la señora, el papá, el hijo, anda a saber tú. Y mucha gente llega y te dice, doctor, yo le tengo pánico al dentista, ¿qué puedo hacer? ¿Hay algunos síntomas que son como... claro, que empiezas a tiritar, claro, que empiezas a sudar, que tienes rechazo como instantáneo, las pupilas se ponen más chiquititas. Al final... ¿No será entre las causas también, Tomás, de que probablemente no hay una cultura en nuestro país de acudir, ¿cierto?, al dentista como parte de la salud bucal, de la salud de una persona? Entonces, esta es una teoría, te la pregunto. ¿Qué ocurre? Que solo vamos al dentista, me refiero a cuando uno es niño, cuando te duelen las muelas muchísimo, cuando tus dientes ya están picadísimos en donde más no se puede, cuando hay que hacerse un tratamiento de bracket que además es súper complejo, ¿cierto? Entonces me da la impresión de que tenemos asociado al dentista solo a circunstancias, claro, ligadas al dolor. Y yo creo que eso es un poco culpa de nosotros. Nosotros tenemos como gremio, como profesional de la salud, educar y decirle al paciente, venga una vez, dos, o idealmente 2 veces al año, para que puedas tomarte controles con radiografía, para que al final... Como cuando uno lleva a los niños a hacer el chequeo tradicional, a los controles normales, ¿cierto? De alguna manera uno, que es inconsciente cuando niño, ya va asimilando al doctor, al pediatra inicialmente y luego al doctor de cabecera, como parte casi de tu familia ya, ¿cierto? Así es. No así el dentista. Claro, porque el dentista está asociado a esta experiencia como más traumática. Sí. Pero al final, de nuevo, si por recomendación, sea de un centro de salud, sea porque te recomendaron a esa persona, una persona que inspire confianza a otro puede inspirarle confianza a la persona que le tiene miedo. Entonces, y si ese miedo ya es un poco más avanzado, ahí uno ya puede empezar con ciertas técnicas en la anestesia, o nosotros los dentistas desde hace ya unos
15 años atrás, podemos recetar ciertos fármacos ansiolíticos que nos permiten que una hora antes el paciente se los tome y eso le pueda bajar la ansiedad. Ay, qué bueno eso. Mira. Y ya para casos un poco más complejos, para niños que tienen poco control o ¿Y pacientes los de... niños eso? ¿Cómo lo hacen en los niños? Porque en sí los niños son súper Las inquietos. odontopediatras son mágicas. Ellas son secas porque tienen un manejo del niño que es impresionante. Ahora, si el niño es complejo o quiere, o los procedimientos son más complejos, o es de capacidades especiales, o tiene algún síndrome, se les puede dormir, o por una palabra que se entienda, con un gas que se llama óxido nitroso. Perfecto. Entonces eso permite que el niño esté básicamente atontado o en verdad mirando para cualquier lado y se le pueden hacer las cosas sin que además el niño se acuerde. ¿Esos son en casos solamente extremos? No, hay mucha gente que lo pide. Sí. La Es verdad. que son muy inquietos. Yo lo veo como con mis hijos porque son chicos y ellos van siempre y en verdad, o sea, se van acostumbrando, pero la primera vez es como, ay, ¿qué me van a hacer? Y los ruiditos, ¿verdad? Sí, de las bueno. máquinas que... Eso es lo que me pone nervioso a mí. En serio, Yo, como... por ejemplo, en la Y consulta... simplemente cuando te están tirando agua nomás. Sí, como, po. Yo, por ay, ejemplo, en la consulta lo que le tengo a mis pacientes es un tablet con audífonos. Y con eso bloquea gran cantidad de los ruidos, pero eso es algo mío, porque me encanta la música. No, igual es que hay algo que yo creo que no hay que dejarte pasar, ¿ah? Y es que la salud bucal, la salud dental, ¿cierto?, en nuestro país, también está al debe en cuanto a las políticas públicas. Entonces nosotros estamos hablando todo lo que hemos conversado, ¿cierto? La idea es desde el acceso, que en general lo tiene muy poca gente en nuestro país. En el acceso público, las personas tienen que hacer filas que datan de más de un año. Entonces, claro, dejan botado esta rutina. Tal vez tienen la intención, pero no tienen el acceso a tener esta rutina de salud dental. Claro, y muchas de las malas experiencias son por ir quizás al consultorio donde te dicen, no, ¿sabes qué? Hay que sacar y te sacan casi Porque los dientes, las piezas dentales de forma, o sea, Ahora, así como... hay que admitir que las como políticas sea, públicas, sin anestesia. las políticas públicas de la salud dental han mejorado mucho. Ahora, cuando uno habla de que el paciente llega y le sacan el diente, esa es la urgencia de los servicios públicos, a la urgencia de hospitales, a la urgencia de los consultorios. No es que una persona que saca una hora vaya al consultorio y se sáquense. No, hay toda una planificación que se hace en los consultorios. La atención a los consultorios es muy buena. Es muy buena. Hay, como dices tú, hay poca accesibilidad, hay filas de espera largas, pero la atención es muy buena. La atención es buena, si en eso yo estoy... Pero en la urgencia, efectivamente, hay veces que te ofrecen o hágase esto y tiene un costo o sáqueselo. Y ahí la persona dice, prefiero Para sacar el sacármelo. dolor, Lo claro. que usted dice, lo que tú dices, Tomás, de buscar una persona que te inspire confianza, una persona que se adecue. La verdad es que eso, hablemos del 5% de este país, el resto, al que yo pertenezco por lo demás, y yo creo que todos los que estamos acá. Pero el resto de las personas no tienen esa posibilidad de poder elegir aquello. Por eso, en esas circunstancias, que además es gran parte del público que nos ve, ¿de qué manera podemos prepararnos mejor o preparar a nuestros niños para poder enfrentar este proceso que es ingresar a la salud dental? Primero que de una nada, persona? no amenazarlo o no decir que el dentista es una mala experiencia. Ya. Eso es lo primero. Si comes dulce, te van a Te picar voy a, los dientes. te voy a llevar al dentista y te va a doler, claro. Decirle a los niños que al final ir al dentista es como ir al doctor. Y siempre que sea en consultorio, sean en prácticas privadas, cuando se atiende a un niño, lo va a hacer un especialista en niños, sea en consultorio o sea en un sistema privado. Perfecto. No van a mandar en un consultorio a un dentista que ve a personas de tercera edad Claro. a que vea a un niño. No lo van a Tomás, hacer. ¿es verdad que quienes sufren más de fobia al dentista son los hombres que las mujeres? No tengo una estadística, pero si tú me dices mi experiencia, sí. ¿Ah, sí? Los hombres somos súper llorones. Cobardísimo. Sí, muy cobardes. Yo sí, pero obvio, la Fallon dice que siempre cuando hablamos dice, ay, a mí no me duele nada, a mí me duele la vida. A mí me miráis y ya me está doliendo. Porque yo creo que las mujeres, Claro. Tenemos por mayor procesos naturales que han resistencia, tenido, sí. que viven, son Claro. mucho más resistentes al Son dolor. tolerantes. Imagínate sacar los bigotes toda la semana. Pero Mira que no lo toda la digo mal. semana. ¿Ah? Es verdad. Pero imagínate, Porque hace tú, cosas muy confirmo, yo traumáticas. que eres medio peludo de cara. Yo te pongo un poco de cera No, acá. olvida. Y yo también. Me muero. Olvídalo. Me muero, imagínate pasarte una cera muy acá. Ni hablar de otras partes. O sea, yo me No, muero. por favor. Bueno, y eso hace que las mujeres sean mucho más valientes para enfrentar situaciones como un dentista.
como ir al dentista. Claro. Tomás, ¿podríamos hacer un resumen de lo que necesitamos hacer antes de acudir al dentista si es que tenemos fobia? Algunas recomendaciones. Yo creo básicamente, de nuevo, o sea, relajarse. primero decirle no amenazarlo y decir que el dentista es una mala experiencia con los niños. Decirle que simplemente es alguien que es un doctor que le va a ir a contar los dientes y los va a ir a mirar. Si hay que hacer algo después, el doctor le va a ir explicando, pero si es que le va a ir a contar los dientes, le van a pasar una pastita, eso es todo. Y con respecto a las personas que ya son mayores y que ya tienen, traten, aunque sea en el consultorio, de buscar a alguien o la persona que les toque, decir, mucha sabe que de repente me pueden cambiar de doctor porque como que no me inspiró confianza. La confianza va inclusive en la mirada de cómo le decimos hola a la persona y después cómo lo atendemos. Entonces, esa primera aproximación yo creo que es la más importante. Y confiar en lo que decía Palón de que los avances tecnológicos, ¿cierto? Y médicos también permiten otras alternativas. Hoy día también está la anestesia tópica, ¿cierto? Que permite realizar muchos más tratamientos que antes solo eran con anestesia inyectable y directa. Hoy día se pueden hacer. La gente de repente no sabe y se imagina, ¿cierto? La aguja, no, se puede hacer de otra manera. Entonces, y en los adultos se puede usar este dormir. Efectivamente, y de hecho en los adultos además el más efectivo es cuando ya esto es un poco más extremo, en vez de usar esta pastilla para que sea haga una ansiolisis o el gas, que yo encuentro que en los adultos no es tan efectivo, personalmente, ¿Ya? también se le puede colocar midazolam u otro ansiolítico intravenoso. Uno llama a un doctor, que se puede hacer en clínica, se pueden hacer ciertas consultas que estén regularizadas para eso, se le coloca un líquido intravenoso y esa persona queda literalmente casi durmiendo y uno puede hacer todas las intervenciones que uno quiere porque además está supervisado por un médico anestesista. Perfecto. Hoy muy bien, vamos a revisar tu Instagram, Tomás, porque si usted ahorita le generó confianza, Tomás lo puede ir a visitar a su clínica. Pues ahí estamos viendo el Instagram, Clínica Tomás Aitken, ¿verdad? Que ahí va a poder ver todos estos tratamientos que ha hecho en pacientes muy sonrientes, ¿verdad? Porque quedan felices después de salir de una consulta con él. Así que lo recomendamos totalmente. Lo puedes seguir en @clínica Aitken. Ese es. Así es. ¿Verdad? Muy bien. Gracias, Tomás. Para Tomás Aitken Leiva, el dentista, que nos viene a hablar un poquito de las fobias que le tienen algunos. Qué importante es la salud dental, Sí. qué importante. Te cambia la vida tener una linda y saludable sonrisa.